Sean bienvenidos a la quinta parte de este iceberg. Desde aquí comienzan las teorías más turbias, así que pido su discreta discreción, lo que sea que signifique eso. Comencemos. Nivel 7, Dina Paucar Boluarte Garca. Gisela Valcárcel se prostituyó en el Brain. Comenzamos mal. ¿En serio la ceñito tiene esa necesidad? O cuando aún no era la figura televisiva que es. Siguiente tema que no quiero problemas. Kiara Pinasco es trans. ¿En serio qué pasa con el que hizo el iceberg? Obviamente no es verdura. Primer iceberg peruano posteado en el 2018. Me gustaría saber qué contenía el primer iceberg dedicado al Perú. No sé si la incluyeron por tocar temas aún más pesados. Espero poder verlo algún día. Jaime Bailey tocaba infantes. Les dije que esto estaría turbio. No hay pruebas de ello ni testimonios, así que siguiente tema loquitos. Dina Boluarte y Klaus Schwab. La presidenta se reunió con el economista alemán y presidente del Foro Económico Mundial. Lamentablemente también descubrí que es una persona con pensamiento socialista, que admira la política de China y la considera como ejemplar en el mundo. Sabe bien que el caos controlado es importante para la agenda globalista, pero si ésta se descontrola sería fatal para ellos. En una entrevista, este personaje expresó: cuando digo que son seres humanos inútiles, no los digo desde la perspectiva de una madre, una esposa o un hijo, para que necesitamos a tantos humanos, sostuvo. En fin, dudo que Perú por ahora les importe, por ahora. Álvaro Ugas fue asesinado. Álvaro Ugas Otoya fue un destacado periodista limeño. Trabajó durante 18 años en la emisora radial RPP como conductor. Se encontraba manejando su camioneta durante la madrugada del 23 de marzo del 2009, cuando su vehículo se estrelló contra un tráiler a la altura del kilómetro 27 de la carretera Panamericana Sur. El accidente provocó que el auto del periodista quede totalmente destrozado, mientras que él quedó con varias lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica limeña. Junto a él viajaba su colega Ítalo Uribe, quien tuvo que ser rescatado por los bomberos entre los fierros del carro. Todo parece ser que sí fue un accidente y no algo premeditado. Paloma Fiusa y su historial en Ecuador. Ella dejó nuestro país hace algún tiempo atrás, se fue a Ecuador, empezó a triunfar y es toda una estrella. Pero no una estrella por su talento, no una estrella por su música, sino que por el escándalo en el que en este momento se está viendo envuelta. Mira lo que dicen las últimas noticias. No soy adepto a temas faranduleros, sobre todo con los famosos desde el 2010, al punto. Creí que encontraría algún dato policial o turbio, pero es lo mismo que puedes encontrar en Perú. Debajo del Pentagonito hay una base militar, el cuartel general del Ejército del Perú, conocido popularmente como el Pentagonito, es la sede del Estado Mayor del Ejército del Perú, construido en 1973 de estilo brutalista. Al parecer esta sede es punto de teorías, y lo que sugiere este dato del iceberg no es tan descabellado como las anteriores posiciones. El IPEN fue fundado por Velasco para tener proyectos de fabricación de plutonio. La misma página se describe así: el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Energía y Minas con la misión fundamental de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la energía nuclear de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo nacional. En cuanto al plutonio, en el medio ambiente cuando evolucionamos, haciéndolo muy peligroso para nosotros, un elemento tan radiactivo que se desintegra por emisión de partículas alfa, que si llega a las células de tu cuerpo, su efecto principal es cáncer, siendo la base de las bombas atómicas, el combustible de reactores nucleares. Para obtenerlo se usa uranio, que por absorción de neutrones se convierte en plutonio. Su punto de fusión es de 639 grados centígrados, siendo muy bajo para un metal pesado. En fin, no creo que Velasco, uno de los peores presidentes en la historia del Perú, tenga el cerebro para bien hacer este material. Centauros en carretera, años 70, asumo que no se refieren a los seres mitológicos sino a los vehículos blindados. De ser así, hablamos de los años 70, la dictadura militar de izquierda, el autoritarismo era común. La guerra con Chile fue por intereses Rothschild. La sola idea de creer que decir Rothschild sea sinónimo de mentira, locura, fantasía, etc. es muestra de dejadez. Con solo darle un poco de tiempo a la historia de la familia, sabrán que no es tan descabellado levantar una ceja. Volviendo al punto con lo de la guerra del Pacífico, el siguiente punto.
Perú tiene la mayor reserva de oro en Camaná San Juan de Chorunga. Al parecer sí es cierto, Perú es un país bendecido, lástima de un buen porcentaje de mis compatriotas y su sesgo antiminero. Los paracas y nazcas eran pelirrojos descendientes de inmigrantes del Mar Negro. Pues parece ser que es verdad. Me encanta la antropología, hay tanto por descubrir de nuestra historia. Los resultados que obtuvimos de 4 cráneos alargados eran del haplogrupo B. Esto demuestra que fueron antepasados de los nativos americanos, pero las demás muestras no lo fueron. El haplogrupo más común que se repite en los análisis es el U2E y también el H, y dentro de este el H1A y el H2. Buscando la zona donde predomina este tipo de haplogrupo, el U2E y los H1 nos lleva a un lugar entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en las montañas del Cáucaso, lo que resulta muy intrigante. Es decir, que los habitantes de Paracas proceden de Oriente Medio y en algún momento se trasladaron a Perú. ¿Pero por qué? Creo que hace 3000 años los ancestros de Paracas viajaron hacia el sur, atravesando Irak e Irán hasta el Golfo Persa, donde embarcaron poniendo rumbo hacia la costa de Perú. Estamos ante un patrón migratorio, porque esta gente, al igual que algunos nativos del área del Mar Caspio y el Mar Negro, son pelirrojos, tienen la piel blanca y los ojos verdes, algo que parece corresponderse también con los cráneos alargados de Paracas. Wendy Ramos en grupos pros. ¡No, por favor, Dios, no! Recuerdo qué bonito era ser de izquierda, porque yo era de izquierda, porque también fui joven, y cuando eres joven eres de izquierda. Yo estudié en la Universidad de Lima, que era una universidad muy sufrida, muy humilde, muy de izquierda. Ahí estudié con gente muy pujante, como Wendy Ramos, como Jackie Fox, que eran unas chicas muy de avanzada, muy de vanguardia, ¿no? Íbamos todos a la universidad con chalequitos artesanales, ¿no? Con el pelo largo, con chaquiras, con pucas, con cosas muy autóctonas, ¿no? Estos pantalones como de yute, ¿no? De fumeque, sandalias, por supuesto, o garotas, que eran unos zapatos artesanales de gamuza que los vendían los hippies del Parque Kennedy. Eso era recontra de izquierda. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Ok. Una cosa es ser o haber sido zurdo y otra es pertenecer a un grupo tuco, cosa que no encontré ni quiero encontrar. Le tengo un afecto a los 6 integrantes de Pata Clown, por lo que quiero pensar que efectivamente esto es solo una especulación infantil. ¡No! Ciudad de origen antediluviano en el Mar del Callao, asumo que se refiere al Camotal, lugar que a consecuencia del terremoto en Lima de 1746, una parte del Callao se encuentra sumergida bajo el mar. Se trata del Camotal, o también conocida por los pescadores como la Atlántida peruana, la cual es un banco de arena que puede verse los días de marea baja y más durante el verano. El terremoto de 1746 ocurrió exactamente el 28 de octubre y fue aproximadamente de grado 10. Totalmente devastador en Lima y el Callao, alcanzando a localidades como Chancay, Huaurá, Barranca, Pativilca, entre otras. Algún día me gustaría ver lo que queda de él. Pedro Castillo realizó fraude en provincia, pese a medio con tendencias de izquierda, aún no hay nada claro acerca de esto, tal parece que no es verdad, la mayoría de los peruanos del sur son de izquierda. Poniéndome a pensar, el fraude explicaría el porcentaje de votos para alguien como este. En esas convenciones, porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención, y al final en la práctica misma me di cuenta de que era una convención, porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. Creo que falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes. Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo. Con lo feo que está. 3 días de yunta, ya ves. Enseñándonos cómo se hará la tierra de manera tradicional, ancestral. 3 días de yunta. Por 70 soles son 221.
más dos días de yunta más para cruzarlo, son 210 tarao. 150 soles. La verdad, ya a estas alturas veo esto y ya no me da risa, ya dejó de ser gracioso, ¿saben? Empezó a ser trágico ya, porque esta muestra de absoluto irrespeto, de absoluta falta de preparación, porque está bien, uno puede ser no especialmente dotado a nivel neuronal, uno puede no haber leído mucho porque tiene una biblioteca en la nariz, ¿no es cierto? Pero por lo menos te esfuerzas, por lo menos trabajas un poquito. Con este iletrado damos por terminado el nivel 7 de este iceberg. Comencemos con el nivel 8, loquitos. Nivel 8. Carlos Castañeda más bien. OVNIs del Titicaca. Solo hallé notas de avistamientos en el lago, como siempre esto debe tener una respuesta lógica, allá quien lo quiera creer. Ollantay se ocurrió. Para los que no sepan, Ollantay es un relato transmitido de generación en generación originado en el Cusco en los tiempos del virreinato. Su historia es esta. Según cuenta la leyenda, el general Ollantay, un guerrero de origen plebeyo, fue reconocido por su gran desempeño como general del ejército inca, lo que le valió obtener un importante homenaje. Durante la ceremonia, Ollantay quedó impresionado con una bella mujer, Cusi Coilur, una de las hijas del inca Pachacútec. Este parentesco sería el eje central de un secreto romance entre ambos, dadas las leyes del imperio que solo permitían la unión entre personas con linaje inca. Pese a los obstáculos, Ollantay dio a conocer su deseo de casarse con aquella princesa, lo que causó el rechazo de Pachacútec, quien luego ordenó el encierro de su hija. Esto marcaría el inicio de un enfrentamiento entre el general y el inca que se prolongó durante 10 años. Luego de intensas batallas entre el ejército de Ollantay, asentado en la fortaleza que luego llevaría el nombre de Ollantaytambo, y las fuerzas de Pachacútec, quien murió naturalmente años después, el joven militar pudo reencontrarse finalmente. Esta historia no es tan surrealista como otros temas que sugiere el iceberg, espero que de ser verídica se confirme pronto. La Marina de Guerra del Perú y sus instituciones son una sociedad separada del país, otro punto perdido, pero que al oír hablar de la Marina en otros medios se me hace una entidad, por así decirlo, especial. Por eso al leer esta idea aquí, me llama mucho la atención. Ya saben, si alguien sabe algo, por favor compártalo en los comentarios. Bombardeos a comunidades indígenas en la selva por parte de la FAP, no encontré algo propiamente de la FAP, pero sí del gobierno a una comunidad selvática en los 60, un informe de Wikipedia informa esto. El genocidio Matsé fue la masacre sistemática, patrocinada por el Estado peruano, contra los civiles de tribus amazónicas Matsés a orillas del río Yavarí dentro del departamento de Loreto cerca de la frontera con Brasil en 1964 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. El número de muertos y heridos es desconocido. La selva del Oriente era un tema de interés para el gobierno peruano. Belaúnde Charri ya había dejado claro en su obra La conquista del Perú por los peruanos, publicada en 1959, que la Amazonía tenía que ser aprovechada por sus recursos naturales, especialmente la madera, y conectar las ciudades amazónicas al resto del país vía carretera. En el aspecto cultural, el genocidio Matsé también formó parte del choque entre el mundo mestizo occidental civilizador y el mundo indígena amazónico, pues a pesar del mestizaje en las poblaciones de la costa y los Andes, figuras relevantes como César Lévano aplaudieron el accionar del gobierno. Una publicación en Caretas dijo: a sangre y fuego, civilización y barbarie se disputan un territorio en que hasta ayer campeaban la víbora y el tigre. Los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú que participaron en las operaciones antimatsés fueron recibidos con arengas cuando volvieron a Lima. Además, el gobierno de Belaúnde intentó justificar su accionar al acusar a los indígenas de estar formando guerrillas comunistas. Los Marañones y su curiosa desaparición, por un momento creí que se referían al fruto seco, pero no, esta teoría sugiere la desaparición de los pobladores de la provincia de Marañón. No hallé datos de esto, lo siento. ¡No, pendejo, no! Mujer calavera en Mercado del Callao.
Yo amo mi camiseta blanqueazul, amo, huevón, amo. Colegio San Agustín, el de San Borja, tiene un búnker para bombas nucleares por debajo. Pero yo veo que tu camiseta es naranja. No, de mi viejo, pues yo soy blanqueazul hasta la muerte. Ricardo Ford fue sugar daddy de Facundo González. Esos jugadores no tienen garra, no tienen sentimiento a la camiseta blanqueazul. Iglesia Yeso de Giselle. Se va uno de los más grandes del fútbol peruano. Francotiradores bolivianos en marcha contra Dina. No fuimos, no importa. El nivel 8 sí que tiene varios temas interesantes pero poco tratados en internet. Espero que alguno de ustedes sepa alguno de ellos para compartirlo. Sigamos. Popí Olivera fue el que trajo nuevamente a Odebrecht, el caso más sonado de esta parte del continente. Por otra parte, Olivera, un político, la sola palabra lo hace a alguien a tenerle reservas, mejor lo dejo ahí, pero no sorprende que la gente tenga especulaciones como esta en la política. PPK es miembro del Club Bilderberg. Para los que no sepan, el Club Bilderberg es una conferencia anual que reúne a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económico, político y mediático, y se ha convertido en objeto de conspiraciones y controversias durante años. Dross tiene un buen video del tema. Al punto se especula que PPK sea parte de este. Yo no afirmo nada, recuerdo haber oído algo de ello en Radio Master. PPK, conozca la verdadera identidad de PPK, es masón judío norteamericano y miembro exclusivo del Club Bilderberg. PPK más de 40 años es un infiltrado en el Perú, no puede hacer ningún desarrollo pues la mafia judía masona se los prohíbe. Los masones son esclavos de la mafia maligna judía sionista. Solo el 40% de los judíos son masones y todos los masones no judíos tanto de Estados Unidos, Europa y de Latinoamérica, solo son masonzos. Son considerados de segunda categoría, engañados y sometidos a un secretismo solo explicable con su carácter maligno. Morirán soñando que son pura filantropía, sociedades elitistas de literatos, empresarios, políticos, nobles y hasta gobernantes choros, enfermos y asesinos. Es masón judío y Bilderberg, al igual que Kissinger, Bush y los lores ingleses. Eso significa que es parte de la mafia sionista Illuminati, que invadió Irak, mató a Bin Laden y Gaddafi, echándole la culpa de supuesto terrorismo, después de hacer la operación 11 de septiembre. Túpac Amaru II y sus conexiones con la masonería. Lo que uno descubre al crecer y empaparse más de historia de lo que convenientemente te enseñan en el colegio, sobre todo si es estatal, ¿quién mejor que el Capitán Perú para dar esta clase? Créditos a su Facebook. Ante todos estos distintos rostros hay uno que ha pasado desapercibido en la historia. José Gabriel Condorcanqui pudo ser el primer masón conocido del Perú. La masonería es una sociedad secreta, o discreta, cuyas primeras logias nacieron en 1717. Sus ideas influenciaron en gran manera a la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estas ideas no distaban mucho de la sublevación que inició Túpac Amaru en 1780, lo que nos lleva a preguntar: ¿estuvo Túpac Amaru ligado a la masonería? Si bien las primeras logias se formaron tardíamente en Perú, alrededor de 1830, ya desde antes se tenía noticia de su presencia, pues en 1773 se registró un proceso inquisitorial a un masón de nombre Diego de la Granja. Sin embargo, al ser una sociedad discreta, no hay registro de la participación de Túpac Amaru y la literatura con respecto al tema es muy escasa. Por lo que decidí ir a la fuente original antes de la cuarentena. Me refiero al Museo de la Gran Logia del Perú, el cual está abierto a todo público. Además de muchos artículos muy interesantes relacionados a la participación de la masonería en Perú, encontré un estandarte de la logia NRO 42 llamada Túpac Amaru. Pregunté al guía si Túpac Amaru II había sido masón y había iniciado su sublevación siguiendo los principios de la masonería y me contestó que, si bien no existen registros de ello, su tradición indica que sí lo fue y por ello hay una logia con su nombre. Además, la logia siempre le rinde honores, como se puede ver en la segunda foto, de ser verdad. Esto arrojaría una nueva perspectiva al movimiento que iniciaría Túpac Amaru II y que nos enseña que a pesar de haber pasado 239 años de su muerte, todavía nos queda mucho por estudiar de él. El APRA es un partido masón con tintes ocultistas.
Bueno, es de conocimiento público que Víctor Raúl Haya de la Torre sí era masón, pero tintes ocultistas no lo sé y no me atrevo a afirmar nada loquitos. Carlos Castañeda y su secta fue un escritor peruano naturalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castañeda, quien en escasas ocasiones hablaba en público acerca de su obra o de sí mismo, son objeto de mucha controversia. Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido, o que al menos constituyen obras de valor antropológico. Sus críticos señalan por el contrario que sus libros son una farsa, trabajos de ficción, y que no son verificables como obras de antropología. He aquí datos de su secta gracias al canal Fantasy Factory. Sus fieles, Castaneda les exigía la ruptura con sus vidas pasadas. A las mujeres, además, les exigía cortarse el pelo y renunciar a la maternidad. A los hombres les imponía el celibato, algo que él no estaba obligado a cumplir, y aprovechaba su situación de poder para realizar, como él los llamaba, coitos rituales. Pero en verdad, simplemente utilizaba su posición para tomar a la mujer que le diera la gana. Organizaba reuniones donde humillaba a los participantes, porque según decía, era la manera que Don Juan le enseñó para dejar atrás el ego, que era el primer paso en el camino del guerrero. No está claro el número de seguidores que se suicidaron pensando que así lograrían trascender, pero el hecho es que muchas familias encontraron cartas de despedida en las que se hacía referencia a este salto al abismo para lograr el paso a la otra realidad. Regreso de Topo Gigio en 2004 por Red Global. Gente, si alguien sabe algo del topo, que del italiano significa ratón, me gustaría que comentaran algo, ya que se me hace muy interesante que el canal más piña de todo el Perú tuviera ese tipo de proyectos. Chile roba agua del Titicaca. Resultaría muy extraño que fuese cierto. Es aquí donde el sentimiento antichilenista puede aflorar en la mayoría de ustedes. Bien, solo encontré este informe de la página nuestroperú.com, solo reproduciré un fragmento de lo que contiene, no es que avale la información al 100%. En declaraciones formuladas al diario limeño La Razón, de 8 de abril de 2007, el congresista tacneño Jorge Flores Torres, además de advertir contra inversiones de Codelco en el Perú, manifestó que los chilenos buscarán dar batalla al Perú por el lago Titicaca y las aguas subterráneas en territorio peruano. Es interesante que mencione a las aguas subterráneas, porque en la frontera entre Chile y Bolivia los chilenos ya han empezado a succionar el agua de las capas freáticas de suelo boliviano, aprovechando la gravedad, puesto que las tierras chilenas están a más baja altura, y lo desolado de esa zona en el lado boliviano. ¿Qué harán o qué harían los chilenos para tener acceso a nuestras aguas altiplánicas? La invasión militar directa en esas tierras altas no se ve como una opción políticamente viable y sostenible. Las diferencias de delimitación las tenemos con Chile a la orilla del mar, Punto Concordia, o en el mar, pero no en el altiplano coyabino. No habría pretexto posible para que los chilenos nos roben ese territorio. Lo más factible es que opten por la infiltración paulatina, tal como hicieron con Antofagasta, territorio boliviano, el cual se llenó de inversionistas y trabajadores chilenos, que fueron la avanzada de la invasión militar chilena de 1879. En este contexto debemos ver el interés que muestran capitalistas chilenos para construir y o comprar hoteles en el contorno del lago Titicaca. Como es usual en estos casos, el enemigo del sur ya debe haber empezado a coimear a periodistas y autoridades para que hagan la vista gorda. Bien, así damos por terminado el nivel 8 del iceberg. Ahora solo nos faltan los niveles 9 y 10, espérenlo que no se arrepentirán. Trataré de no demorar en terminarlo. Gracias por ver el video y ya sabes. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. De la campanita, suscríbete y por supuesto comenta y comparte en nuestro @Talvia Twitter.